Bienvenidos. Nosotros les saludamos desde Vivarium Health. Vivarium Health es una consultora en temas de administración, de gestión en salud, de humanización, y que también toca temas de bioética y ahora de salud digital. Nosotros tenemos base ahora en España, pero tenemos una perspectiva para Iberoamérica, y hoy estamos en este conversatorio con mucha ilusión, porque estamos Ismael y yo con María Isabel Iñigo. Bueno, yo conozco a María Isabel ya hace algún año, por ahí más o menos. María Isabel es abogada, es diplomada en Derecho en Salud, tiene muchos estudios en seguridad del paciente e investigaciones en seguridad del paciente. Es un referente de la bioética en Argentina, y no solamente la bioética, sino la seguridad del paciente, y fue en el ambiente de la seguridad del paciente que la conocí. También está con nosotros Renato Pino. Para mí es un placer tener a Renato, porque Renato, además de un emprendedor, y comparto con él toda la visión y, digamos, toda la fuerza que tiene que tener un emprendedor en la salud digital. Renato está en Chile. Renato es máster en eHealth y es el CEO de Snap, un emprendimiento y una empresa de salud digital, una startup en Chile, muy exitosa, por cierto, que tiene un modelo muy, muy interesante que está relacionado con el sistema de salud chileno, digamos, en la visión del sistema de salud chileno. Y además, Renato es un conocedor y últimamente muy invitado de muchos medios respecto a toda la evolución que estamos experimentando en salud digital. Y José López nos acompaña además con su visión clínica y con su visión en el hacer específicamente. Él es médico internista, tiene un doctorado, máster en gestión clínica, es experto en bioética y trabaja en el Servicio Gallego de Salud. Así que tenemos un panel fantástico de profesionales, y nos acompaña también Ismael Said. Ismael también es internista, también es consultor en Vivarium. También compartimos muchísimo del interés en la seguridad del paciente, en la salud digital. Es un referente también en la construcción de los discursos de salud digital. Y bueno, entonces vamos a tener una hora muy, muy interesante alrededor de este conversatorio que hemos denominado Bioética en la Salud Digital, justamente con la intención de ir avanzando e ir dando herramientas alrededor de la bioética, justamente cuando vemos esa explosión, digamos, de acciones alrededor de la salud digital. Así que bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos y por la buena receptividad del tema. Y bueno, sin decir más, vamos a iniciar, Ismael. Sí, todo tuyo. Nada, el tema es hablar sobre la bioética, ¿no? Para avanzar en el desarrollo de la salud digital. Es verdad que la gente que nos involucramos en este tema estamos habituados ya a conocer la importancia que tiene este área de conocimiento, el desarrollo de múltiples tecnologías, de múltiples metodologías para atender a los pacientes, y ahora creo que es momento de empezar a reflexionar sobre cómo seguir evolucionando sin perder en perspectiva pues, los valores y los principios de la bioética relacionados con la atención sanitaria, ¿no? Entonces, es importante escuchar a expertos, saber exactamente cuál es el camino, y con este panel de expertos lo que buscamos es cerrar el círculo desde la producción de la herramienta digital, pasando por pues toda la parte jurídica y legal que está relacionada con ese desarrollo, para llegar al profesional asistencial, que es el usuario casi final, ¿no? Porque el usuario final será aquel tándem entre el paciente y el profesional. Entonces, se abren muchas áreas de conocimiento relacionadas con la salud digital, que tienen que ver con investigación, con uso de datos masivos, con herramientas de apoyo a la decisión clínica, el desarrollo de diagnóstico por inteligencia artificial, telemonitorización, la relación con el paciente por nuevas vías de comunicación, y todas esas tecnologías necesitan un desarrollo ajustado a la parte humana de la atención sanitaria. Entonces, necesitamos que nos ayudéis a poner el foco en los valores bioéticos y poner en común el conocimiento que tenéis para que podamos aprender de ello y sepamos hacia dónde tenemos que ir en los próximos años. Entonces,
Primera pregunta para los ponentes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hablando sobre el futuro de la asistencia sanitaria y cómo se desarrollará la salud digital, ¿cómo creéis que será ese panorama a la hora de atender los pacientes, ¿no? Gracias a las herramientas de salud digital? Si os parece, María Isabel, ¿cómo lo ves tú desde la perspectiva jurídica legal y imagino que como paciente en tu momento? Sí, yo entiendo y adhiriendo un poco a esta pequeña conversación que tuvimos antes, es tecnología y es una tecnología subordinada a un acto antropológico. Es una tecnología, por definición, subordinada a la persona. ¿Que existe? Existe. Existe una tecnología, es buena, es buenísima. El capitalismo digital ofrece muchísimas maneras de servir y asistir el acto médico y pide, hasta por su misma naturaleza de acto médico, cuestiones que tienen que ver con prudencia. Entonces, básicamente, los dilemas acerca de cómo la tecnología se va a acoplar a ese acto médico van a ser observaciones a la prudencia de ese acto médico. Y en concreto, ¿qué sería? Sería en el bloque concreto de la persona que haya algún beneficio directo sobre la persona, es decir, la persona nunca va a estar como un medio sometida por una simetría de posibilidades. Por ejemplo, un sujeto en investigación claramente tiene que recibir, por ejemplo, vacuna, tecnologías, formar parte de un algoritmo de diagnóstico por imágenes. Claramente esa persona tiene que, como primer deber, consentir. Ahora bien, el fenómeno acerca de cómo se va a presentar en el ecosistema de salud requiere de una sumatoria de voluntades, pero también de una realidad objetiva, concreta, del capitalismo digital y del ejercicio de la actividad médica que coexisten, porque sería un tanto infantil pretender separar esas dos cuestiones cuando en realidad interactúan, o sea, interactúa la inyección de capital de inversión, interactúa y ocurre el acto médico. El acto médico es un acto de naturaleza antropológica, o sea, se lo va a valorar por el alcance de ese algo que le haga a la persona humana, pero es un acto que se mantiene y subsiste y persiste porque se entiende dentro de un sistema financiado. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, en las Américas, y en España ocurre lo mismo, las tecnologías sanitarias ocupan, digamos, un 10.6 del Producto Bruto Interno, de los cuales el 50% de ese monto, de esa cifra, claramente son destinadas a tecnologías sanitarias. Medicamentos, dispositivos, guías clínicas. De toda esa tecnología sanitaria, para que entre, como ¿qué será la tecnología más sanitaria más prudente, más segura, más eficiente? Aquella que vaya por una autopista valorativa. La bioética valora eso, pero también la salud en particular, donde hay ciencia, valora en primer lugar el escalón seguridad, en segundo la effectiveness, la eficacia y la efectividad. Los costos para hacerlos sostenibles, porque los presupuestos en salud son finitos, y ahí podría resultar hasta atractivo que el enganche de cierta tecnología que permita abordar costos sanitarios de salud crónica, pero con un gran tamiz, que ahí está una gran verdad que se dice poco, que es ¿de qué lado de la autopista me voy? ¿De las TICs, de las tecnologías de información y comunicación, de donde se maneja una gobernanza enorme de datos anárquicos, por decirlo de alguna manera, y provenientes de otros negocios, o me voy por la tecnología sanitaria? En esa bifurcación, la tecnología sanitaria, y ahí caen algoritmos, dispositivos, absolutamente todo, inclusive la telemedicina que pida una cobertura. ¿Por qué la llamamos tecnología sanitaria? Porque la tecnología sanitaria tiene las cualidades de tamizar cuestiones que hacen a este maridaje que se produce entre capitalismo digital y ciencia. La industria y la ciencia interactúan como interactúan los vínculos humanos. En esa interacción, en ese asistirse mutuamente, es donde se produce la evaluación de tecnologías sanitarias, que es una palabra que impulsa o que inspira temor, no debiéndolo. O sea, si yo me tuviera que levantar de acá y decir
¿qué recomendarías para la tecnología con respecto a la perspectiva de un ingreso a una tecnología sanitaria? Una tecnología sanitaria para que sea ética, por tanto tiene que ser segura, efectiva, eficiente, costo efectiva, e inclusive desinvertir, porque si yo elijo invertir algo para que cubra mi plan de PMO, como es en Argentina, el programa médico obligatorio, voy a tener que decidir, porque es moral pensar en la desinversión de lo que ya hay y no llega a rankear la nueva evaluación. Entonces, en el punto concreto, y con esto ya cierro, es la primera gran bifurcación. Health Technology Assessment, que es la evaluación de tecnologías sanitarias, o tecnologías de información y comunicación. Y no le veo problema, para mí forma parte, el ingreso a una tecnología es hacia la condición natural de la evolución de una sociedad. Hay que evaluar la pertinencia y la prudencia, porque la ciencia es ciencia y pide evidencia. No admite cualquier otra cosa. No es lo mismo la gobernanza de, claro, un ejemplo claro y concreto, la inteligencia artificial en consumo masivo que la inteligencia artificial en salud. Es un abismo, porque lo que se pone en juego, el bien que se protege, es la persona humana. En el consumo hay actos autónomos, que la persona puede decidir, lo quiero, lo compro, no lo compro. También su gobernanza es más libre entre las partes, pero la salud tiene un condicionante estatal muy grande de políticas públicas, donde el Estado debe garantir un algo que las partes regulan entre sí. Entonces, para esa transparencia tan apetecida y tan pedida, yo tengo que poner un gran colador. Y ese gran colador de todos estos 5 peldaños que dijimos, seguridad, eficacia, eficiencia, y cost effectiveness y desinversión, lo hace la Health Technology Assessment, la evaluación de tecnologías sanitarias. Y les da derecho a las startups, porque, a ver, hay muchas startups que tienen su mismo ecosistema, que están en las gateras esperando entrar a la autopista esta grande de salud digital, pero que se autorregulan en sus mismos contratos de financiación, de inyección de capital, porque también reconocen que en el ámbito de la ciencia no hay reglas que sean muy distintas a las del siglo XVI, XVII y hasta el medioevo. La ciencia se prueba con ciencia. El episteme es episteme y ya no hay doxa. No es un tema de comercio, no es un tema de defensa de la competencia. Es un tema epistémico y hace falta la evidencia científica que pruebe estos 5 pasos. Si ustedes se quisieran ir ahora, les acabo de decir lo más importante. Genial, Isabel, muchísimas gracias. Renato, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo ves tú el futuro desde la perspectiva comercial y desde esa perspectiva que te ha dejado ahí Isabel en el tejado? No tengo nada más que decir. No, mira, lo que pasa es que después de esa clase magistral de 5 minutos de María Isabel... no seas así, Renato. A ver, yo no soy experto en la materia de los datos, estamos aprendiendo, y lo decíamos hace un momento, creo que este es un proceso continuo de experiencia, estamos recién en una fase de obtención o de este conocimiento de cómo manejamos un volumen importante de datos, cada vez desde más fuentes, ¿cierto? Donde la salud digital está creciendo de manera a una velocidad impresionante, para decirlo de manera suave, ¿cierto? A veces creo que no lo podemos visualizar desde cuántas formas y de cuántas fuentes estamos entregando datos al sistema, y ahí un poco también está la alerta. Yo me voy desde otras perspectivas y analizo también desde otras perspectivas, también ahora voy a hablar desde lo comercial y desde el lado de la startup, que es de dónde está la oportunidad para nosotros, en cómo visualizar este mundo de oportunidad hacia el futuro, que es cómo las startups, como decía María Isabel, estamos ahí atentos a esa carretera, ¿cierto?, de oportunidades donde podemos conectar con una cantidad impresionante de data a obtener, pero más allá de eso es desde qué lado quiero estar. Y ahí lo hablábamos hace un momento, es decir, estoy desde el lado, desde la transparencia del dato, es decir, revelo bien si voy a obtener el dato con un fin de aportar a un sistema o voy a obtener un dato con el fin de explotarlo y provocar
un sentido de explotación privado como sabemos que lo han ocupado algunos, como existe este capitalismo indeseado que ha ocurrido en una época anterior. Bien sabemos, y mucho acá, por lo menos en Chile, pasa respecto al resguardo de los datos, ¿cierto? Es decir, quién y cómo accede a los datos y quién resguarda los datos es una cosa que hoy día siempre se pone en tela de juicio, es decir, quién obtiene mis datos y cómo accede. Eso es un gran dilema. ¿Y a disposición de quién? Yo creo que ahí es donde están los dilemas en materia de startups. ¿Sí? ¿Qué datos recojo y cómo los dispongo? ¿Y para qué los ocupo? ¿Y cómo me beneficio de ellos? Nosotros, por ejemplo, en lo que es el emprendimiento nuestro, en nuestra startup, hicimos una declaración. Dijimos, nosotros estamos en la gestión, nosotros utilizamos datos, los disponibilizamos de esta manera, y se los disponibilizamos a la industria de esta y cual forma. Y todos se benefician de este dato a partir de una transacción. Y eso parte un poco de las declaraciones de las startups a la hora de poner su propuesta de valor en el mercado. Y creo que eso es también lo hablábamos hace un momento, es parte de esta nueva economía que propone el mundo digital en el área digital, que no estamos muy acostumbrados, porque normalmente los modelos de negocio siempre resguardan un poco su filosofía económica a partir de el secreto de la Coca-Cola, ¿cierto? Es decir, ¿dónde está la fórmula secreta? Pero creo que hoy día en economías abiertas, donde la tecnología lo que nos da es el grado de la transparencia, y creo que ahí es donde está el gran valor. En salud particularmente, donde, como bien decía María Isabel, estamos hablando de un bien social y no de un bien de consumo, ¿cierto? Creo que la transparencia juega un rol específico o especial. No estamos hablando de retail, ¿sí? Estamos hablando donde nosotros necesitamos mejorar la calidad y la condición humana, donde mejoramos el poder de decisión, donde mejoramos la medicina personalizada, queremos llegar a una medicina personalizada, donde queremos llegar a tiempo, donde queremos llegar a un tratamiento oportuno. Entonces, si nosotros de verdad queremos contribuir a eso, y la data que nosotros recogemos la disponibilizamos para que eso ocurra, creo que eso va en aras a la transparencia. No sé si me explico, pero creo que las startups tenemos una oportunidad, ¿cierto?, para poder remecer, y un poco ahí creo que hago el punto de lo que decía Mauricio hace un momento, y que es lo que me lee cuando yo escribo en LinkedIn, que soy un poco más ácido en mis comentarios y voy un poco a la fuente, es decir, remover, ¿cierto?, el escenario desde el punto de vista de esta economía cerrada, donde permitimos la decisión, donde empoderamos al paciente. Porque al final, el dato o la información, lo que queremos es un paciente empoderado, lo que queremos es un paciente que tenga información para tomar decisiones de manera correcta, lo que queremos es un paciente que sepa cuáles son el alcance de las decisiones clínicas inclusive. Ya estamos hablando de un paciente participativo, ya no estamos en una época paternalista. Y hoy día la tecnología nos permite eso. Por tanto, el dato que nosotros recabamos y que disponibilizamos a la sociedad tiene que ir en miras a esa comunidad y esa sociedad, donde el paciente, de una u otra manera, tiene posibilidades de elegir, ¿sí? Creo que esa es la oportunidad y ahí es donde se va a valorizar que startups también son las que perduran en el tiempo a partir de cuánto contribuyen socialmente a esa, valga la redundancia, sociedad más empoderada, a una mejor calidad de vida, ¿ya? Entonces, vuelvo al tema. Hoy día estas economías cerradas, estas economías donde la salud se ve como un bien de consumo, ¿cierto? Donde no nos interesa que el paciente sea explotarlo desde el punto de vista del consumo de salud, ¿cierto? Sin perjuicio que hay autores que hablan del consumidor, ¿cierto? Y de salud, pero no el consumidor de salud del acto de consumo, sino el consumidor de información para tomar decisiones. Ese es el consumidor, el nuevo consumidor de salud. Es decir, él consume datos para mejorarse en su condición de salud. Ese es el nuevo consumidor de salud, que creo que nosotros deberíamos apuntar, y ese es el futuro al cual deberíamos nosotros, las startups, estar disponibles para entregar información y de una u otra manera hacer modelos transparentes, cosas que nos permitan escalar y haya una suerte de justo reconocimiento por parte de la sociedad, decir, perfecto, esta startup me provee tal nivel de información, por tanto yo soy parte de este ecosistema, contribuyo con mi data porque el beneficio, ¿cierto?, es
proporcionalmente o beneficioso, o tiene un valor agregado en función de mi data entregada. Es decir, hay una equivalencia en cuanto a la prestación entregada, me voy a poner jurídico, yo también soy de formación jurídica, aunque la abandoné hace un tiempo, ¿cierto? Hay una equivalencia o incluso un mayor beneficio respecto a lo que yo entrego a este sentido colectivo, es decir, bueno, aporto más a este ecosistema digital con tal de mejorar mi condición de vida. Yo creo que ahí hay una oportunidad tremenda para las startups, pero, como lo decíamos hace un momento fuera de la sesión, creo que pasa por temas de transparencia en los modelos de negocio directamente. Genial. Gracias, Renato. Y ahora me gustaría escuchar la opinión de José sobre la perspectiva de la provisión de la asistencia sanitaria directamente, ¿no? ¿Cómo ves el panorama futuro en relación a estas herramientas y qué aspectos pueden tenemos que tener en cuenta desde la perspectiva de la bioética? A ver, siempre que los clínicos tenemos que debatir de estas cuestiones, lo primero que pensamos es en el paciente. Yo dividiría aquí lo que es la macrosalud digital y la microsalud digital. Y empiezo por la microsalud digital. Al paciente concreto, que nosotros vemos en la consulta o en la policlínica, ¿cómo lo puede beneficiar la e-salud? Bueno, telemedicina la tenemos desde hace más de 20 años, la utilizamos en casi todos los hospitales, pero la salud digital abarca mucho más que la clásica telemedicina o la teleconsulta, que todos tenemos más o menos alguna experiencia en telemedicina o teleconsulta. Cuando hablamos de salud, hablamos de entregarle determinados dispositivos tecnológicos al paciente para que se monitorice, pero hablamos también de hacer un seguimiento informatizado de todos esos datos, de poder conseguir registros amplios para computar todos esos datos y poder sacar guías clínicas que modifiquen la práctica clínica y que hagan que ese paciente reciba pues, un tratamiento X o un tratamiento Y en función del análisis de todos esos datos. Micro, que nosotros cogemos en el paciente concreto, y macro, cuando juntamos grupos grandes de pacientes o incluso poblaciones diferentes, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí la e-salud y la salud digital globalmente tienen un papel fundamental desde el punto de vista no solo de gestionar datos clínicos concretos del paciente que viene a nuestra consulta para hacerle un seguimiento de forma crónica, pues, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca lo hacemos, ¿no? También se hace frecuentemente en diabetes, en hipertensión arterial, ¿de acuerdo? No solo con los dispositivos Holter, sino también desde aplicaciones, ¿no?, de encuesta dietética para monitorizar cuál es la ingesta calórica de un determinado paciente y luego ser capaces de, a través de esa ingesta calórica, ajustar la glucemia, pues bien con antidiabéticos en fórmula, en comprimido o bien con insulinoterapia, sino también en la macrosalud. Cuando nosotros juntamos esos datos agregados que nos aportan el Big Data, ¿no?, que nos aportan determinadas bases de datos clínicos, ahí sí que a través de nuestras, a nivel de congresos, de conferencias, podemos conseguir llegar a consensos y nos permite gestionar con esos datos grandes ensayos de miles de pacientes que permiten sacar una guía de práctica clínica y añadir o modificar un determinado tratamiento desde el punto de vista global. Bien, nadie duda de la utilidad tremenda de la telemedicina, que ya digo que desde hace más de 20 años ya se está utilizando y con muy buenos resultados, y nadie duda de que la salud digital, que ya es el presente, en el futuro se desarrollará más y aportará muchísimo valor a la práctica clínica diaria, a la práctica del médico de a pie. El gran problema que hay aquí, y yo creo que el reto mayor desde el punto de vista bioético, para mí es la confidencialidad. El problema es que nosotros le hacemos firmar un montón de papeles a los pacientes cuando tienen que enfrentarse pues, a una intervención quirúrgica o a una prueba invasiva, y también le hacemos firmar unos consentimientos informados cuando pasan a formar parte de una base de datos, por ejemplo, pues de insuficiencia cardíaca, ¿no? Se le piden un montón de datos, son datos sensibles porque son datos de salud, son datos antropométricos, son datos a veces
pues de determinadas conductas, pues si hace deporte o no hace deporte, la ingesta calórica, datos dietéticos, datos muy personales. Y el gran peligro que yo veo ahí es la posible pérdida de confidencialidad si no se manejan las cosas de forma adecuada. Yo creo que como aquí estamos de distintos países y de distintas zonas, varía mucho la legislación de un país a otro. Yo conozco un poco la europea, la latinoamericana no, pero tenemos aquí expertos. Y sí que hay diferencias grandes de un país a otro en el manejo de los datos relativos a la salud, de la confidencialidad de los datos relativos a la salud. Y eso me parece arriesgado si no queda bien cubierto, porque nos puede pasar un poco lo que pasó con la fecundación in vitro y el manejo de los embriones posterior, que dependiendo de cada país se pueden dar a veces incluso situaciones muy paradójicas y muy desagradables. Y en la confidencialidad del Big Data yo creo que entramos también un poco en esa línea roja que hay que tener mucho cuidado y calibrar bien. Para el paciente individual, pues probablemente eso sea un menoscabo importante si esos datos trascienden o son utilizados para una finalidad diferente de la que fueron, del motivo por el que se le pidieron, ¿no? Y entonces eso es el gran riesgo que todos sabemos, que detrás de esto hay multinacionales importantes, pues que tienen unos intereses determinados. Evidentemente nadie hace nada o casi nadie hace nada de forma exclusivamente altruista o voluntarista, y yo creo que ese es el gran peligro que puede desarrollar la salud digital en las próximas décadas o en la próxima década, y creo que debemos estar un poco pues preparados y al mismo tiempo intentar desde la medida de que se pueda pues establecer mecanismos para que eso no suceda. Y gracias, José. Y en relación a la seguridad del paciente y la calidad asistencial, ¿cómo ves que puede afectar el desarrollo de estas tecnologías en la atención del paciente? Y los valores bioéticos relacionados con la atención del paciente. Claro. ¿Cómo puede ser que pueda mejorar o empeorar la seguridad del paciente? A ver, está claro que... Sí, está claro que con la salud digital la mejoría de la calidad de atención es evidente. El paciente no precisa acudir con tanta frecuencia a los centros hospitalarios. Ahora mismo estamos viviendo una pandemia y nos damos cuenta perfectamente de que eso es bueno, pero incluso aunque hace 10 años fuera de época de pandemia, pues siempre es bueno que el enfermo acuda al hospital, lo imprescindible. Siempre todo lo que le podamos resolver vía telefónica o que le podamos resolver pues a través de una videoconferencia o de los dispositivos que le entregamos y que luego nos revisa enfermería, todo eso que podamos hacer le va a generar mayor comodidad al paciente. Nosotros vamos a tener la seguridad de que esos datos son fiables, ¿vale? Y al mismo tiempo, ahora mismo con la pandemia, pues evitamos que el enfermo acuda con frecuencia al hospital, por tanto que pueda tener un riesgo de contagio. No. Entonces, desde el punto de vista micro, sin duda ninguna le mejora mucho la calidad de vida. A nosotros la calidad asistencial, bueno, nosotros nos permite centrarnos más en aquellos pacientes que sí que precisan una atención presencial. De manera que nosotros tenemos dos agendas, por decirlo así, ¿no? Una agenda de teleconsulta, ¿vale? En la zona donde yo trabajo es un programa que se llama Telea, ¿vale? Y que permite conectar con determinados pacientes con cierta patología y poderlos monitorizar, y entonces evitas que esos enfermos acudan a la policlínica, a la consulta, y tienes otros huecos para poder meter pacientes que sí precisan ser vistos de forma presencial, ¿vale? O tienes más tiempo para organizarte en tareas, por ejemplo, de hospitalización, enfermos que estén ya ingresados, ¿vale? Desde el punto de vista de la calidad asistencial, yo creo que es una mejora indudable, siempre y cuando no se utilice de forma, como casi todo, ¿no? De forma exagerada, y entonces perdamos el contacto clínico con el enfermo. Eso es el gran peligro que yo le veo en este aspecto de la calidad. El perder ese contacto, no hay que olvidar que el acto nuestro es de una persona frente a otra persona, decía Gregorio Marañón, ¿no? El médico es una persona frente a otra persona. Entonces, hay que intentar no perder de vista que el paciente, de vez en cuando tenemos que ver al paciente físicamente, tenemos que verlo en la consulta y tenemos que tener además una dirección, una comunicación directa, personal. El gran riesgo que le veo, y ahí sí que bajaría mucho la calidad asistencial, es que se convierta la salud digital en la norma
y que rompa digamos, la alianza de confianza médico-paciente. Yo creo que ese es el aspecto así más relevante y que yo más destacaría. Renato, ¿y cuál es tu perspectiva? ¿Cómo alterará la seguridad del paciente o la calidad asistencial el desarrollo de las nuevas tecnologías? Bueno, yo no soy tan experto en materia clínica, pero acá, bueno, particularmente en Chile, a propósito de la pandemia, tuvimos situaciones bien especiales. Nosotros en Chile tuvimos algunas intervenciones bien especiales porque se puso en dilema sobre, por ejemplo, la revelación por parte del Ministerio de data desde el Ministerio hacia Fuerzas Armadas, por ejemplo, sobre la movilidad de ciertos pacientes, producto de la pandemia, por ejemplo. Entonces, se aludió a una condición superior, que era la condición de pandemia, para revelar cuestiones de carácter clínico. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿dónde entra el nivel del límite, ¿cierto? Es decir, ¿dónde está el límite respecto a cuánto revelo del paciente en función de su seguridad y privacidad a partir de una pandemia? ¿Sí? Es una cuestión que de hecho está en investigación y hasta el día de hoy está en investigación, por tanto, merece revisión. Claramente la pandemia, como todo, en todos los aspectos, sobre todo en salud, nos puso de cabeza en muchas cosas. Y esta yo creo que es una de las mayores. A mí particularmente me pasa que en materia de análisis de Big Data y salud digital, pienso de otra forma. Pienso en cómo nosotros como sociedad o como colectividad entendemos el uso de nuestros datos, ¿sí? Porque más allá del uso individual, ¿cierto? Cómo dispongo de mis datos, es cómo entendemos como el todo, para qué se ocupan y qué es lo que se propone con nuestros datos. Creo que ahí hay un desafío y todo eso, como siempre en tecnología, pasa por las personas. Yo creo que ahí María Isabel tiene una visión mucho más profunda, pero a mi juicio me pasa que hay un tema de alfabetización respecto al uso de los datos que es profunda y que todavía estamos en pañales, y creo que, no sé, si le preguntamos a la audiencia, nuestro conocimiento, inclusive los que estamos involucrados en materias tecnológicas, es muy bajo. ¿Cuánto recordamos y cuánto sabemos del uso de nuestros datos en materia, inclusive de salud? Es escaso. Entonces, en materia, yo insisto, seguridad del paciente, y eso no me quiero referir porque, insisto, no soy experto en esa área, creo que ahí quizá incluso Mauricio puede aportarme más, pero de una visión más desde la gestión, creo que ahí hay mucho por hacer en cuanto a alfabetización digital por parte de las personas. Creo que estamos todavía en un nivel de ignorancia, en el buen sentido, muy, muy profundo. María Isabel, ¿y tu perspectiva? Sí, en particular yo me detendría más en el género, en calidad, no en la particularidad o el específico de seguridad de paciente. ¿Y por qué digo calidad? Porque estamos hablando de una tecnología que en general mejora un todo de mercado, mejora un todo de datos globales, mejora los consumos masivos, mejora un algo. Cuando uno analiza una tecnología, tiene que mirar todo ese contexto de la tecnología. ¿Tenés el aparato? ¿Tenés los devices? ¿Tenés acceso? ¿Comprendés ese algo que estás manejando y que está hablando algo de vos y de tu salud? ¿El médico está en condiciones de acceder a eso? ¿Corre algún otro riesgo por no tener una formación digital? Todos esos son procesos que uno los puede teorizar, hacer conjeturas cognoscentes aquí y ahora, pero son procesos que el que está aprendiendo esa tecnología es un humano, por tanto, son procesos graduales, procesos que se autorregulan. Recién José dijo una apreciación que es muy piola, porque él habló de una prudencia, sin decirlo directamente, pero él hablaba de la proporción de esa tecnología, que lo dijo muy claramente. Me parece muy bien la tecnología de la telesalud, ahora que no se constituya norma, dijo él, así como una cosa muy kantiana, tiró, pero claramente está diciendo algo de una absoluta honestidad y pertinencia, porque, a ver, telemedicina bueno o malo no es la pregunta es, esa medicina, telemedicina, esa teleasistencia, ¿la tengo a mano?
tengo una historia clínica electrónica, tengo unificado la salud digital, tengo estándares de información unificados. ¿De qué me sirve ofrecer una caja de bombones acá en la pantalla que te nos muestra así si ustedes no los van a poder probar? O sea, hay una cuestión, un algo moral con respecto al disfrute de esa cosa, con respecto a la beneficencia. La beneficencia es palpable. Cuando hablamos de social good, o sea, como bien social o como bien común, y todas las acciones de nuestra autonomía de la voluntad que podemos decir, yo te paso mis datos y me vuelve un algo, funciona así. Yo te muestro mi dignidad personal con tal y solo si me vuelva a esa dignidad en salud o en un algo que sea contrastable, prudente, conducente al bien que soy yo. Porque ahí, como persona, me identifico con un bien yo, con un bien a proteger. Ahí va a estar el acto beneficente. Y la telemedicina es un accidente. La tecnología es un accidente. Ya no es un issue para hacerle doble clic. O sea, un issue para hacerle doble clic y decir, che, ¿entra o no entra? Es que se ponga a competir en un assessment. Después, en el aquí y en la ahora, en el campo, en la praxis, porque no olvidemos que la bioética es una filosofía práctica que te dice lo bueno o lo malo, lo lícito o ilícito, en función de que el objeto, el fin y los medios sean buenos para un alguien. Y siempre es un alguien una persona, o la persona en ese contexto comunitario de salud. Entonces, si la pregunta tuya, Ismael, era ¿cómo ves la tecnología con respecto a patient safety? Patient safety, seguridad de paciente, es una dimensión dentro de la calidad. Claramente lo va a beneficiar, porque la tecnología te permite sistematizar datos en volumen, veracidad, velocidad, ya hay algo que tenés. Pero ¿tenés interconectividad? ¿Tenés historia clínica? ¿Tenés espacios y presupuesto para capacitar a tu gente? ¿Llega a todas las comunidades? Aún así no llegase a todas las comunidades porque tampoco uno puede llegar en forma masiva y explosiva a todas. Claramente también va a haber cuestiones de adherencia. En Latinoamérica tenemos un tema federal con respecto a lo que las provincias o las regiones adhieren con respecto a las políticas sanitarias. Y eso también hace que torne más difícil, por ejemplo, en las colegiaturas, el ejercicio de ciertos actos médicos, como pueden ser los actos de telesalud. Si a mí hoy personalmente me preguntan, ¿ese es un obstáculo, es un ilícito? O sea, ¿hay alguna penalidad? Ninguna. Es un tema de consenso entre matrículas de médicos. Pero ¿le es neutral a un médico? No, eso lo afecta a un médico. Si un médico tiene que hacer un acto de telemedicina y tiene un colegio médico que le está soplando la nuca, claramente ese acto médico no es tan libre si su sociedad deontológica de alguna manera lo está condicionando en ese ejercicio. Entonces, frente a la pregunta genérica, ¿le mejora? Le mejora si todo el contexto está bien. Si el contexto de la dirigencia y el management del hospital invierte en esa tecnología, si el sistema de salud le cubre esa tecnología, porque yo puedo ofrecer una teleconsulta y si el sistema no me la cubre, es fútil. Por tanto, estoy ofreciéndoles acá una caja de bombones, que me encantaría tenerlas y que estén a mi lado comiéndola, pero si yo se las muestro acá, este me va a decir, che, pará, acá hay un vidrio, está la laptop, acá no me llega la cosa rica. Sí, de hecho, lo que dices, Isabel, es importante porque, bueno, la pregunta que surge en el chat es sobre ese punto de equilibrio, ¿no? El punto de equilibrio entre lo que es la responsabilidad social y el derecho a la privacidad individual. Y todo este tema es algo que nos interesa a muchos porque en el equilibrio está la virtud y no es fácil llegar a él. Pero bueno, avanzando en el debate, me gustaría exponer, hablando ahora desde la perspectiva del paciente, ¿no? De la experiencia del paciente con la asistencia sanitaria, ¿cuáles son los riesgos a los que se está exponiendo el paciente una vez que se abre el abanico de vía de comunicación distinta y de nuevas tecnologías que van a usar sus datos, pero que también tienen que ver con el autocuidado, con la forma de relacionarse con su propio profesional sanitario, pero también con la administración sanitaria? Desde la perspectiva del paciente, ¿cuál es vuestra visión de cómo va a cambiar esos valores bioéticos relacionados con el paciente? Renato, por ejemplo. Yo tengo mi visión, yo insisto mucho en que creo que
siempre las personas somos los que condicionamos los cambios, más allá de las tecnologías. Para mí las tecnologías son tontas si es que las personas no mueven estas. ¿Sí? Entonces, para mí la tecnología en sí misma no es la solución. Para mí el paciente es central en esto. Y lo hemos conversado, insisto, yo trabajo más desde el punto de vista de la gestión. Y nos damos cuenta cómo las personas teniendo tecnología, por ejemplo, toman decisiones todavía erradas, ¿cierto? Teniendo acceso incluso a información. Y eso suena preocupante muchas veces, porque tú dices, bueno, entonces si es así de preocupante, las personas sabrán que hoy día tienen dispositivos que le están midiendo, no sé, hoy día, el otro día leí un paper, decía, cuántas veces una persona abre un refrigerador, eso está hoy día siendo medido, por ejemplo, ¿sí? Y eso reporta datos. Y si esa conducta se mide, también sabe cuánto nivel de ansiedad, por ejemplo, abro 3 veces en la noche mi refrigerador y puede eso determinar en que si yo tengo ansiedad, voy a un plan de salud donde quiero tener un plan de salud mental, me dicen que no porque tengo ansiedad. Estoy haciendo un ejemplo burdo. Pero lo que voy yo es, ¿cuánto tengo yo de conocimiento respecto a cuánto tributo de información, ¿sí?, hacia este mundo digital? Y eso de una u otra forma se me devuelve, ¿sí? No sé si soy claro en eso. Entonces, creo que vuelvo a lo mismo que planteé hace un momento. Para mí, un elemento central de esto es el paciente, la persona. Cómo toma decisiones en función a la tecnología. Eso para mí es inicial. 2, es como nosotros, los que diseñamos tecnología, la planteamos de tal manera que tenga la información disponible, clara, sin sesgos. Creo que ahí hay un tema. Hoy día hablamos mucho de inteligencia artificial, mucho, ¿cierto?, de que, bueno, grandes temores, ¿cierto?, de que la inteligencia artificial va a tomar decisiones en salud, cuestiones que yo particularmente estoy totalmente de desacuerdo. Puede que haya una asistencia, un apoyo tecnológico, pero no va a tomar decisiones, no va a haber un médico, ¿cierto?, o por lo menos en los próximos 50 años, Mauricio no va a ser reemplazado, ¿cierto?, por un algoritmo, pero sí va a provocar asistencia. Ahora, eso tiene sesgos. Y ahí es como también las personas entienden la inteligencia o cómo entienden la tecnología. Y a mí me ha pasado muchas veces que las personas me dicen, oye, pero en un momento más vamos a tener teléfonos que nos digan qué hacer o cómo medicarnos. ¿Sí? Entender así la tecnología es complejo. ¿Sí? Y eso quiere decir que todavía la tecnología no está siendo bien internalizada por la comunidad. ¿Sí? La tecnología es un acompañante, es un habilitante, pero no es en cierta forma la que va a determinar nuestra relación con la salud. Creo que por ahí nos queda mucho tramo por recorrer. En cierta forma, y esto viene dado por el almacenamiento. Bueno, no quiero entrar en esa fase técnica, pero claramente la contribución de la data va cada vez más afiatando ese pensamiento de que la máquina va pensando por el ser humano, cuando no, lo que nos va asistiendo es el pensamiento, pero no está reemplazando. Entonces, desde ese lado, yo creo que el futuro de la salud digital está principalmente determinado en cómo vamos educando al paciente y cómo nosotros, la startup, también vamos promoviendo valor en esa educación del paciente. Y, bueno, obviamente, con una componente bioética cada vez más fuerte, que, ojo, yo creo, y este debate es súper bueno porque yo no sé si estas discusiones bioéticas están tan inmersas en las construcciones de startups, por ejemplo. Sí, yo no sé si están tan inmersas en los bootcamps de ¿cómo se llama?, de financiamiento. No. O ¿cierto?, de aceleradoras. No están, pero es lógico. No están. Hay un chapter que es importante que la audiencia también lo conozca, que son las éticas de encastre, las embedded ethics. El ecosistema digital como ecosistema comercial capaz de adaptarse a una necesidad de orden sanitario, maneja unos códigos que los está captando ahora. No significa que no los conozca. En Europa, el Consejo de Europa tiene
otras directivas con respecto a lo que hace con sus mercados, y otras pautas profundamente claras, y otra manera inclusive hasta de proteger sus propios datos y de aceptar ciertos tipos de financiaciones. En las Américas es una realidad contrastante, es muy distinta, depende de las cuestiones regionales, de los permisos, de las financiaciones, se arman vesting agreements, que es lo que nosotros llamamos que son acuerdos de cogeneración, porque en realidad como haces, la tendencia es, en el negocio fiduciario por general de Occidente, es a un riesgo compartido, es decir, a un share risk agreement o de decision making, de cuestiones tanto financieras para activar tecnologías, lo cual no significa que sean assessed, evaluadas, que sean tecnologías pertinentes, solo para que entren a la autopista, en el peaje, y que estén ahí viendo pasar a los que corren. Los que corren son los que tienen una pertinencia sanitaria. El resto está en la cartera, en los laterales, esperando que salga algún espacio. Lo que describe Renato es una realidad que es el ecosistema digital. Ese grupo de empresarios y ecosistema digital debe estar anoticiado acerca de cuáles son las reglas de juego en el mercado de salud, claramente. Y en las Américas mucho más que en Europa, porque en Europa te lo marca el Consejo de Europa y no te moves un milímetro. O sea, las apps de rastreo y georreferencia, todo lo que fue contact tracing en Europa, fue un ensayo genial, porque ustedes tenían ahí la prueba absoluta que las apps de rastreo no tenían adherencia. O sea, había autopistas iOS y Android, hasta un Pokémon, jugar un Pokémon tuvo más adherencia en Europa que lo que puede ser el app de rastreo, porque lo primero que piensa la persona es, ¿por qué le voy a dar mis datos? Si es íntimo. Ya se lo diste con el WhatsApp. O sea, si en términos objetivos analizamos que yo fui capaz de entregar, pero es distinto con la salud. Por eso cito el caso de las contact tracing. Contact tracing, si te viene un humano y te dice, señor, ¿usted está enfermo? Sí. Bueno, sí, y lo anota en una planilla, pero vos tenés ese otro humano. Y acá te despunta otro tema clave con respecto a lo que vos decías, Ismael, de qué está en jaque o en riesgo. El paciente que no tiene literacidad, que tiene un analfabetismo digital, las personas mayores que no acceden a dispositivos, mueren en el intento. Y esa es una realidad que hay que decirla. Es gente que queda fuera. Entonces, moralmente, ¿qué hay? Hay que acompañar el camino de la salud digital. ¿Por qué? Porque es una teoría. Para teorizar, todo se ve más trunco. Hasta Kant le costó, o sea, en la crítica de la razón pura. ¿Cómo no nos va a costar a nosotros? O sea, claramente. O sea, una cosa es teorizarla y otra cosa es la práctica. Y va a haber siempre una gran fracción de gente que quede en la colita rutera atrás, que no lo maneja y va a depender de sus familiares. El contact tracing es un ejemplo que yo lo cito muchísimo porque es una prueba de laboratorio excelente para comprender el acceso de economía digital y de voluntariedad en cuanto a la cesión de datos personales. Ahí no te preguntaba si, ¿por qué para la vacuna o para un algoritmo hago tanta historia con el uso secundario del dato? ¿Porque alguien me está diciendo que se va a enriquecer o porque alguien va a mostrar parte de mi algoritmo de imagen? ¿Qué es lo perturbante del uso secundario del dato? Lo perturbante de cualquier cosa que tenga el dato de una persona es la potencialidad que le haga el daño a una persona. Punto. ¿Se puede medir esto en la teoría? No. Y yo soy abogada y les puedo decir, ¿tiene el derecho posibilidad de tapar el sol con una mano? No. Hasta ahora lo único que tenés para la autonomía de la voluntad es consentimiento informado, que nunca funciona porque tiene que ser un consentimiento de características que es consentimiento esclarecido. Entonces, como te pide un consentimiento esclarecido, que es que lo tenés que tener a ese otro persona atrás tuyo, tomando hasta la última opinión antropológica, no hay manera, y va de nuevo y lo repito para que quede firme y que me banco los sopapos, no hay manera que la tecnología termine ese circuito si no es con un ok all right antropológico. No hay manera, está en su mismo razonar filosófico epistémico, no tiene manera. No hay manera. Y esto es honesto decirlo. Porque todas las cuestiones deficitarias te las canta el ser humano, no te las canta la máquina. Podés hacer el algoritmo
más singularity que quieras, y aparte, primero de todo, bajemos un poco las pasiones, porque estamos en una narrow de lo que puede ser la construcción de un aprendizaje profundo, o la construcción de un algoritmo, o la construcción de cómo yo sistematizo los datos. Esa es la realidad. La realidad es que vos hoy por hoy tenés una persona. Entonces, ¿te va a importar lo bioético? Más bien, te tiene que importar. Porque, lo dije como dije de entrada, nacemos humanos, morimos humanos, y la pandemia nos lo puso de manifiesto. Si no lo captábamos, lo terminamos de captar. Porque de hecho estamos todos acá mirándonos en unos nichitos cuadrados, que de otra manera tal vez ni nos hubiésemos conocido, pero bueno, bendigo la tecnología, pero estamos en un modo distinto. Y tratando, seguramente los 5 minutos antes que nos reunimos, che, ¿se me entenderá lo que digo más allá de la pantalla? ¿Llegaría a decir todo eso que puedo decir manoteando en una reunión real? Imagínate si estás enfermo, al pie de una cama. Es maravillosa reflexión, María Isabel. Esto sí que es reflexionar sobre la bioética. Me gustaría escuchar también a José su perspectiva. Tenemos poco tiempo, entonces me gustaría saber tu perspectiva de cómo le afectará al paciente, cuáles son los riesgos que tienen los pacientes. Pero yo aprovecho para hacerte la última pregunta también sobre cuáles son las implicaciones de no formarse en la salud digital. ¿Qué implicación tiene no evolucionar en este campo como médico asistencial en tu caso? Muy brevemente. Para mí el mayor riesgo es para el paciente, utilizando la salud digital, sería un poco el efecto del utilitarismo, es decir, de tratar de generar un montón de datos que luego a lo mejor no son necesarios ni el 30%, pero tú estás exigiéndole al paciente cada 2 meses o cada mes o cada 15 días que te envíe pues todas las cifras de glucemia, todas las cifras de presión arterial, a lo mejor pues para realizar algún tipo de ensayo, de estudio, tal. Entonces, por una parte, eso sería un riesgo muy, muy importante y una visión muy negativa de la telesalud. El recoger una cantidad de datos ingente, tener al paciente pendiente de los datos, para luego no poder explotar esos datos en pro y en beneficio del paciente, sino a lo mejor en otro tipo de intereses, ¿no? Eso por una parte. Luego, por otra parte, el distinto nivel cultural y educativo relacionado con la edad y con otros factores sociales, económicos y demás, de que algunos pacientes se podrán beneficiar mucho de la telemedicina, pero otros pacientes, no solo los pacientes mayores que citaba antes María Isabel, hay pacientes que son mayores, pero que tienen algunas dificultades pues, para manejarse con la tecnología. Y ese tipo de enfermos quedarían parcialmente excluidos o excluidos de la telesalud, con lo cual ahí ya supondríamos unos sesgos en cuanto a la equidad, intentando que llegara a todos los enfermos la telesalud, que va a ser difícil, llegará de distintas maneras y a algunos no llegará porque ellos mismos rechacen el tener que mirar para una máquina, para una pantalla, o el tener que estar pendiente de una aplicación que les pita si los niveles de glucemia están por encima de tanto, ¿no? Eso por una parte. Y luego, respecto a la pregunta de, bueno, ¿qué va a pasar con los médicos que rechacen o que queden apartados un poco de la telesalud? Realmente van a perder una fuente muy importante de enriquecimiento profesional. Esto vino para quedarse, para potenciarse. Yo creo que con el tiempo, en muy poquito tiempo, será una competencia profesional ya en las facultades de medicina. Aquí en España todavía no lo es, pero en breve será una competencia a evaluar el manejo de la medicina digital, de la salud digital. Yo creo que es importante y conveniente, creo que este mensaje debe calar, es importante y conveniente que todos los estudiantes de medicina se familiaricen con el Big Data, se familiaricen con las distintas APPs y con la salud digital. Y los que ya estamos en medio de la carrera profesional e incluso en años más avanzados, creo que es fundamental que tomen conciencia de que este instrumento es muy importante para los enfermos, muy útil, y nos puede facilitar no solo en esta época de pandemia, que realmente lo que hizo la pandemia fue acelerar los tiempos, ¿vale? Y algo que a lo mejor tardaría en implantarse 5 años se va a implantar en 1 año o 2, pero en todo caso es fundamental que los médicos tomen conciencia de que este elemento es útil para el paciente,
nos mejora la calidad asistencial y a nosotros los tiempos de trabajo. En una situación en la que, al menos aquí en España, creo que en toda Europa, hay una carencia muy importante de profesionales de la salud, no solo médicos, enfermería y demás. En ese momento creo que tenemos que aprender a redistribuir los tiempos de otra manera y creo que la salud digital y la tecnología sanitaria nos puede ayudar de una forma muy importante. Genial, gracias. Y ya por último, una pregunta para Renato y María Isabel. ¿Cómo creéis que afectará a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios el desarrollo de este tipo de competencias digitales en los profesionales? Empieza Renato, por ejemplo. No, sostenibilidad para mí yo creo que va a potenciar absolutamente las competencias y la mejora, como decía también José, en cuanto a calidad y acceso en función del paciente. Ahora, esto también, como lo decía al principio respecto a la primera pregunta, modifica también los modelos de atención. Para mí, la tecnología en general y las estructuras de data abierta, que son particularmente las que nosotros promovemos en SNAP y acceso donde las personas son las empoderadas, claramente modifican las lógicas de pensamiento en cómo nosotros como pacientes accedemos a nuestras decisiones de salud. Por tanto, más allá del profesional en sí mismo, creo que es la industria de la salud la que va a cambiar a partir de las tecnologías y manejo de volúmenes de datos. Ahora, volvemos al tema del desarrollo de la bioética, pero ahí es donde está la discusión y ahí es donde está lo que hablábamos hace un momento, donde ponemos esta discusión al frente, donde ponemos a conversar esto, donde nos ponemos a conversar de esto, para que las construcciones de los modelos de negocios, donde las construcciones económicas estén y consideren estos elementos a la hora de hacer las propuestas de valor hacia la industria o hacia, en este caso, los pacientes. Pero claramente van a incrementar el valor de la atención clínica, sí o sí. María Isabel. El micrófono, perdón. Está en mute. Está en mute. No se te escucha. Está en mute. La sostenibilidad es un tema de economía de la salud, es decir, que vuelvo a lo del inicio, la evaluación de tecnologías sanitarias sentenciará de alguna manera en el campo fenomenológico, desde la economía de la salud, si esa tecnología suma un algo al sistema. Eso con respecto al acceso, porque la sostenibilidad tiene que ver con respecto a criterios de justicia en cuanto a la bioética, del reparto y de la equidad del reparto, que se mide en un acceso efectivo al recurso, al beneficio concreto del recurso. Entonces eso entra por una competencia que es la Health Technology Assessment, la evaluación de tecnologías sanitarias, que es un criterio justo. Por tanto, es un criterio, es el único tamiz bioético para analizar qué entra y qué no entra, que le mejore o no al sistema, porque la sostenibilidad es un ítem dentro del género de la evaluación del recurso sanitario. Ahí quedó congelado, ¿no? Sí, ya Ismael. Ya estamos. Ahí volviste. Sí, perfecto. Bien, bueno, creo que ya hemos cumplido tiempo. Ha sido magnífico, maravilloso escucharos, porque he aprendido muchísimo. Tengo varias notas aquí de todo lo que he aprendido. Y nada, agradeceros de parte de Vivarium el haber colaborado, porque es una experiencia yo creo que única. Unir a expertos de tantos países diferentes para hablar de este tema es relevante, es pertinente, es necesario. Tenemos que seguir avanzando en estos temas. Y nada, encantado de participar y no sé, Mauricio, si quieres decir algo antes de cerrar. Encantado de escuchar a María Isabel, a Renato, a José, la perspectiva que nos acaban de dar. Lo que tú dices, todo el tiempo pienso en cómo este discurso tiene que llegar también a las startups y a todo el ecosistema tan vibrante, tan especialmente movido y acelerado que tenemos, y cómo efectivamente ponemos este tema en la palestra todo el tiempo.
o sea, cuántas veces lo que ustedes acaban de decir, en una ronda de inversiones, cuánto este tema hace parte de una de las láminas que uno presenta en un pitch o en estos espacios. Entonces, muy agradecido del conocimiento. Gracias, María Isabel. Gracias, Renato. Gracias, José. Y gracias, Ismael, también, obviamente. Y bueno, y visiten, por favor, vivariumhealth.com. y bueno, y síganos en las redes sociales, por favor, en @vivariumhealth y en LinkedIn Vivarium Health también. Perfecto. Muchas gracias. Un gusto. Que estén muy bien. Gracias. Chau. Nos vemos pronto. Gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego, gracias. Adiós.